Gracias al Señor por estar juntos, hermanos. Quisiera también sincerarme. La palabra realmente me supera. Y yo soy uno más con ustedes sentados allá. Desde el día que Álvaro me encomendó este servicio, no pensé que iba a llorar tanto. Las familias que aparecen en las Escrituras, donde hay un siervo en su casa, manifiestan la gloria de Dios a través de ese siervo para toda su casa. Y finalmente, cada vez que uno se ve allí, comparado, realmente se ve tan pequeño ante grandes siervos del Señor. Pero miremos hoy día, más que nuestros fracasos, quiero invitarles a que miremos al Señor. Él es quien edifica su casa y es también capaz de edificar nuestra casa. Y cuando digo nuestra casa, es porque Dios ve a un varón y su casa. Y eso lo vamos a ver en los próximos puntos que vamos a tocar. El título del mensaje es el que he recorrido durante ya todo el mes pasado: Padres formando hijos con fe, con esperanza y con amor. Y el versículo en el cual nos hemos apoyado, o ha sido nuestra base, está en Primera de Tesalonicenses 1:3. Dice: acordándonos sin cesar delante del Dios y Padre nuestro de la obra de vuestra fe, del trabajo de vuestro amor y de vuestra constancia en la esperanza en nuestro Señor Jesucristo. La fe, el amor y la esperanza no son cosas abstractas, son cosas que son tangibles. La fe produce obras, el amor produce un trabajo extenuado, y en la esperanza hay constancia, hay paciencia. Y el mayor de ellos, dice el Señor, es el amor. Porque el amor todo lo cree y todo lo espera. Y quisiera poner estos ejemplos de fe, esperanza y amor en 3 familias hoy. Abraham y su casa, Caleb y su casa, Josué y su casa. ¿Y por qué quiero hablar de el hombre y su casa, el siervo y su casa? Y quiero que esto quede afirmado en nuestros corazones, hablando de todos los varones que están acá. Hay un principio que recorre toda la Escritura: el siervo y su casa. Noé y su casa, Abraham y su casa, Josué y su casa, Caleb y su casa, el carcelero y su casa, Zaqueo y su casa. Y quiero repetir esta cita que ha dicho nuestro hermano Mackintosh, que ha traído un golpe profundo a mi vida. La casa del siervo de Dios es en virtud de su relación con Él. Habíamos leído un versículo en esos días cuando estuvimos con los hermanos que dice lo siguiente, en Mateo 10:25. Si al padre de la familia llamaron Belcebú, ¿cuánto más a los de su casa? Sabemos que esta es una declaración que no es una verdad, porque el Señor echaba a los demonios por el poder del Espíritu de Dios. Pero detrás de esto el Señor está dando a conocer un principio: que el varón está unido a su casa, que lo que es el varón es su casa, lo que es Cristo es su casa, lo que es el papá es la casa. En esto no quiero dejar de lado a las hermanas, porque las hermanas, cuando atesoran este principio en el corazón,
y lo cuidan como ayudas idóneas, fortalecen ese principio en la vida de la familia. Y cuando no hay un varón, a causa de su debilidad espiritual, o que no haya conocido al Señor y no sea creyente, la mujer no se levanta sola. A causa de su gloria, el Señor levanta mujeres, por causa de la debilidad de los varones. Así lo hizo con Débora y lo hizo con Ana. El Cana no vio la necesidad en el pueblo, pero Ana lo vio y ofrendó a su hijo para salvar a Israel antes que la lámpara del Señor se apagara. El Señor llamó a Samuel, pero primero habló una madre. Entonces, bajo este principio, hermanos, vamos a recorrer estas familias. Y otra declaración: sobre cada privilegio de un padre hay una responsabilidad. Los padres tienen privilegios y sobre esos privilegios hay responsabilidades. Y lo vamos a ver en cada una de estas familias. Hay una declaración que está hecha en el libro de Hebreos, dice: ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? ¿Cuál sería el privilegio ahí? La salvación tan grande, ¿cierto? ¿Y cuál sería la responsabilidad? Cuidarla. Por lo tanto, no solamente aplica para los padres, sino para todos los creyentes que tenemos privilegios. Hay responsabilidades. Y meditaba esto, hermano, también. Y quiero también hablar al corazón de los padres. Y a las madres que no ven una cabeza firme en sus hogares. Pero miremos con esperanza al Señor. Hermanos amados, ¿cuántos de nosotros, teniendo títulos profesionales, cuidamos nuestras carreras y alcanzamos títulos de técnicos, jefaturas, gerentes? Y dentro de las líneas militares están los capitanes, los generales, y ellos cuidan ese llamado. Amados hermanos, ¿cómo nosotros no cuidaremos el llamado de ser sacerdote y siervo en la casa donde el Señor nos ha puesto? Es una honra, hermanos. Es una honra. Y más encima, nosotros no pagamos ni desembolsamos estudios para llegar a ser sacerdotes. Nuestro sacerdote, nuestro sumo sacerdote nos hizo sacerdotes de Él. Nuestro Aarón tiene sus hijos. Nosotros podemos servir y agradar su corazón en medio de nuestras casas. Así que bajo esto, ya dicho, vamos a comenzar con Abraham y su casa. Obras de fe. Vamos a leer Génesis 18 del 17 al 19. Y Jehová dijo: ¿encubriré yo a Abraham lo que voy a hacer? Habiendo de ser Abraham una nación grande y fuerte, habiendo de ser benditas en él todas las naciones de la tierra, porque yo sé que mandará a sus hijos y a su casa después de sí, que guardaran el camino de Jehová, haciendo justicia y juicio, para que haga venir Jehová sobre Abraham lo que ha hablado acerca de él. Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia, y fue llamado amigo de Dios. Los amigos caminan juntos, hermanos. Y Abraham caminó junto a su Señor, como un siervo. ¿Cuál fue el privilegio? Que en él y en su descendencia serían benditas todas las naciones de la tierra. Pero ¿cuál sería la responsabilidad? Mandar a sus hijos que guarden, sus hijos y a su casa, que guarden los caminos del Señor, haciendo justicia y juicio. Aún no nacía Isaac, pero en el corazón de Abraham había un deseo profundo por agradar el corazón de Dios. Y a causa de eso, él se dispuso a guardar los caminos del Señor para que Dios llevara a cabo sus propósitos. Amados hermanos, esto es la gracia de Dios.
Dios lo hace todo y yo también. Dios lo hace todo y yo también. Hemos escuchado de manera irresponsable muchas veces esto. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y lo decimos de una manera tan liviana. Y pregunto, ¿cuántas veces nosotros nos hemos dedicado a instruir a nuestros hijos en los caminos del Señor? Yo no estoy poniendo en duda esa palabra, porque el Señor le dijo a Abraham que le daría descendencia, pero Él dispuso su corazón para mandar a sus hijos y a su casa para que guardaran los caminos del Señor y el Señor pudiese cumplir aquello que Él había prometido. Y cuando dice mandar, no es que el hombre es el hombre de la casa y él pone las reglas en la casa y él ordena y él decide porque es el hombre. Ese mandar es la autoridad de la palabra en medio de la casa. Es la palabra en el corazón del papá y de la mamá. Es la palabra la que dirige y gobierna y da las directrices para los hijos. Y meditaba en esto, como diciéndolo, hijo, esto dice el Señor. Más que esto es lo que dice el papá, esto es lo que dice el Señor. Así Él gobierna nuestra casa, hijo. Amada mía, esto es lo que dice el Señor. ¿Cómo el Señor podrá revelar sus secretos a nuestro corazón? El Señor dijo esto: ¿cómo esconderé yo mis secretos a Abraham? ¿Cómo yo guardaré lo más profundo que está en mi corazón si yo sé que Abraham mandará a sus hijos y a su casa después de sí? Es decir, Dios buscó un hombre en el cual Él podía confiar. Él buscó un hombre en el cual podía depositar la palabra que Él ponía en su corazón, en la de sus hijos. Pregunto, ¿contamos con Dios para nuestra casa? Y la segunda pregunta, ¿gobernamos nuestra casa para Dios? ¿Sabes por qué Abraham contó con Dios para su casa? Porque Abraham gobernó su casa para Dios. Un hombre que gobierna la casa, su casa para Dios, cuenta con Dios para su casa. Y no estoy diciendo ese contar para Dios con que Dios me ha provisto de una casa, me ha provisto de un vehículo, me ha provisto de un trabajo. Es más que eso. Es su gloria en medio de nuestra casa. Es su voluntad, sus propósitos para mi casa, para mi esposa y para mis hijos. Si yo gobierno mi casa para Dios, entonces yo contaré con Dios para mi casa. ¿Por qué en muchas familias pareciera que los cielos estuvieran cerrados y no abiertos? Y pareciera que hay problemas eternos que no se pueden solucionar. Por causa de esta situación, por causa de que nosotros, amados hermanos, no hemos mandado a nuestros hijos y a nuestra casa a que guarden los caminos del Señor. Una de las cosas que dijo el Señor en el libro de Malaquías, el profeta Malaquías, y habló a los sacerdotes, ¿recuerdan? El Señor habló duramente a los sacerdotes. Y ellos habían menospreciado a la mujer de su juventud. Y el Señor les dijo que Él aborrecía el divorcio. Y aparece una frase allí, porque el Señor buscaba descendencia para sí. Amados hermanos, quiero decir que el tener hijos no te genera inmediatamente una descendencia para el Señor. La descendencia no es automática. Porque Dios quiere ganar primero nuestro corazón. Si gana nuestro corazón, Dios puede ganar nuestros hijos. Dios, cuando busca una descendencia, busca padres primeramente. ¿Por qué, hermanos amados? Porque así como en Abraham dice, en tu simiente serán benditas las naciones de la tierra. Esa simiente en Gálatas dice, ¿quién es? El Señor Jesucristo. ¿Sí?
Dios buscaba en Abraham a Cristo. Y en Cristo serían benditas todas las naciones de la tierra. Pregunto, ¿qué busca el Señor en tus hijos? Esa misma semilla. Él busca a Cristo. Él no busca otra cosa. Él no está buscando un ingeniero, ni un doctor, ni un profesor. Él está buscando a Cristo. Así como lo buscó en Abraham, lo quiere buscar en ti. Pero Abraham se preocupó de instruir a sus hijos. Y nosotros en esto, como iglesia, y no solamente en Cholchol, lo cual también tuvo que decirlo en otra localidad, hemos fallado. Si nosotros no reconocemos el punto donde hemos fallado, no podemos ser ayudados por Dios. Si no reconocemos nuestra estatura y en qué nivel estamos, ¿cómo Dios nos podrá ayudar? Pero si reconocemos, si se humilla mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y confesar en sus pecados, yo los oiré desde los cielos. Y dice, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo iré. ¿Y qué dice? Sanaré. Hermanos, nosotros tenemos una tierra que tiene que ser sanada, pero debe pasar por los padres primeramente, por nosotros. Llorar. Yo no sé cuántas lágrimas tú has derramado por tus hijos. Ahora te pregunto, ¿cuántas lágrimas has derramado por ti? Por clamar por ti. Porque hemos olvidado su palabra en nuestras casas. Y por causa de eso, nuestros hijos están debilitados. Dios no puede avanzar con nuestros hijos porque nosotros se los hemos impedido. Ustedes han escuchado esta palabra, dejad a los niños venir a mí. Eso no significa traerlos al local. Eso va mucho más allá. Es entender el corazón de Dios para nuestros hijos. ¿Qué es lo que Él quiere para nuestros hijos? Dejad a los niños venir a mí. Es que tú te instruyas primeramente para instruir a tus hijos. Cuando decimos instruye al niño en su camino, vamos a traerlo para que las niñas los atiendan acá, las tías, y eso basta. ¿Y se acabó todo? Hermanos, necesitamos reuniones para padres, trabajar con padres, atender a padres, enseñarnos juntos delante del Señor cómo criar a hijos. Hemos adoptado el sistema, disculpando a los profesores que están aquí, acomodando el mundo en medio de la iglesia, como tratando de enseñar a nuestros hijos a que entiendan la palabra. Si nosotros ni nosotros la leemos, le vamos a pedir a nuestros hijos que la lean. Nosotros tenemos que ser encendidos por un fuego y una devoción y un amor profundo por Dios, por causa de su gloria. Entonces eso encenderá nuestro corazón para enseñarle a nuestros hijos y a clamar y a llorar por ellos, para que Cristo sea formado en ellos. Discúlpenme si hablo de esta manera, pero ruego al Señor que nos hable profundamente respecto a este asunto. Hemos visto cuántos jóvenes hoy se están separando. Y pareciera que cuando se fueron de la puerta de la casa estábamos seguros que tenían una fe firme. Y pareciera que no era así. La pregunta es, ¿de quién fue la culpa, hermano? ¿De quién fue la responsabilidad? Pero no miremos nuestro fracaso, hermano. Miremos al Señor. Contemplemos su palabra. Su palabra dice que por un lado es como una vara, ¿cierto? Pero también un cayado que salva, que está allí. También nos desnuda, pero nos viste. Nos hiere, pero nos sana. Entonces, respecto a Abraham, él obró en fe. Y eso significa obrar en fe. Lo que Dios ha prometido para tus hijos, tú tienes que obrar en fe, ministrar la palabra y creer que la palabra es poderosa para transformar el corazón de tus hijos. ¿Lo creemos, hermanos? Si ha transformado nuestra vida, ¿cómo no transformará el corazón tierno de nuestros hijos? Cuando nosotros no hacemos eso, y también lo he meditado,
Las distancias entre padres e hijos son tan grandes, hermanos, y volver a recuperarlos es tan difícil. Pero cuando desde pequeños les hemos enseñado a ganar su voluntad por la palabra, hasta el día que ellos conozcan, como dijo Susana Wesley, entonces el hijo ahora entregará su voluntad al Señor. El Señor quiere ayudarnos. Tú quieres. Hay una palabra que dice: ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Y después dice: porque el Señor es el que pondrá el querer como el hacer por su buena voluntad. Son los ríos de Dios. Los ríos de Dios corren, ¿sí? Los ríos de Dios corren. Y tú tienes una canoa o un ¿cómo se puede decir? Como una línea, como un canal donde tú puedes engancharte o desconectarte. Si tú te ocupas de tu salvación, el querer y la voluntad está allí. Si tú te pones en ese lugar, el Señor pondrá su querer y su ayuda en tu corazón. Dios está dispuesto a ayudarnos. El tema es quién quiere. Dios buscó en Abraham y lo encontró. ¿Lo podrá encontrar en nuestra familia? ¿En ti que eres papá? ¿En ti que eres mamá? ¿Lo querrás tú? Yo lo quiero, hermanos. Yo lo deseo para mi familia. Hoy más que nunca lo deseo para mis hijos. Para mi esposa también. Vamos a ver ahora a Caleb y su casa. Con la esperanza. En Abraham vimos obras de fe. Ahora, en Caleb y su casa vamos a ver esa constancia de la esperanza. Vamos a leer en Josué capítulo 14, versículos 6 al 12. Dice: y los hijos de Judá vinieron a Josué en Gilgal, y Caleb, hijo de Jefone, cenezeo, le dijo: tú sabes lo que Jehová dijo a Moisés, varón de Dios, en Cades Barnea, tocante a mí y a ti. Yo era de edad de 40 años, cuando Moisés, siervo de Jehová, me envió de Cades Barnea a recorrer la tierra. Y yo le traje noticia, como sentía en mi corazón. Y mis hermanos, los que habían subido conmigo, hicieron desfallecer el corazón del pueblo, pero yo cumplí siguiendo a Jehová mi Dios. Entonces Moisés juró diciendo: ciertamente la tierra que oyó tu pie será para ti y para tus hijos en herencia perpetua, por cuanto cumpliste siguiendo a Jehová mi Dios. Ahora bien, Jehová me ha hecho vivir, como él dijo, estos 45 años desde el tiempo que Jehová habló estas palabras a Moisés, cuando Israel andaba por el desierto. Y ahora, he aquí, hoy soy de edad de 85 años. Todavía estoy tan fuerte como el día que Moisés me envió. ¿Cuál era mi fuerza entonces? Tal ahora es mi fuerza para la guerra y para salir y para entrar. Dame pues ahora ese monte, el cual habló Jehová aquel día, porque tú oíste aquel día que los anaseos están allí y que hay ciudades grandes y fortificadas. Quizás Jehová estará conmigo y los echaré como Jehová ha dicho. Nosotros conocemos esta historia. Habían llegado a Canaán estos 2 espías. De los 2 espías, 10 no tuvieron esperanza. Y 2 sí tuvieron, Josué y Caleb. 10 trajeron desesperanza al pueblo. Y 2 tenían esperanza en su corazón. 10 trajeron lamento y lloro durante toda la noche a un pueblo. Tristeza. Tristeza según el mundo que trae muerte. Pero Josué y Caleb lloraron como que si Dios llorara en la tierra. Y su tristeza trajo vida. Es la tristeza según Dios, no la tristeza según el mundo. Ellos se lamentaron y rasgaron sus vestiduras. Oh, si el Señor se agradare de nosotros, Él nos hará entrar en esta tierra. El foco está en Caleb. Caleb recibió la promesa de una tierra, pero más que eso,
Él con su pie pisó Hebrón. Ese fue su privilegio, pisar Hebrón. ¿Y cuál fue su responsabilidad? Caminar y esperar 45 años por Hebrón, con paciencia, sabiendo que el Señor le había dicho: todo lo que pisare tu pie, fíjense este punto, hermano, todo lo que pisare tu pie será solo para ti. Dice: todo lo que pisare tu pie será para ti y para tus hijos. Amén. ¿Se dan cuenta? Abraham mandará a sus hijos y a su casa después de sí. Todo lo que pisare tu pie será para ti y para tus hijos. Vemos a un hombre unido a su casa. Así Dios ve a un hombre. Así ve Dios a su siervo, siempre unido a su casa. Canaán es saludable. Canaán es glorioso. Canaán trae vida. Canaán es Cristo. Pero hay una declaración con respecto a lo que significa Hebrón. El hermano Christian Chen decía esto: el Canaán de Canaán. Hebrón era el Canaán de Canaán. Como nosotros decimos, la crème de la crème. Era la médula. Porque en la mente de Dios, dice el hermano Christian Chen, Hebrón representa a Canaán. Yo creo que ya están entendiendo para dónde voy. Aquella tierra es Cristo. Las abundantes riquezas de Cristo. Pero el asunto no era solamente ver, sino poseer las abundantes riquezas de Cristo. Y para eso había que poner el pie. Y Caleb puso el pie y dijo: yo quiero a Cristo. Yo lo deseo a Él. Yo quiero su carácter. Yo quiero su vida. Prefiero a Cristo, me quedo con Él. Quiero más y más de Cristo. A Él no le bastó solamente salir de Egipto. A Él no le bastó solo ver la tierra. Él tenía que poner el pie en Hebrón, que dicen que eran montes fructíferos. Era como lo mejor que había en Canaán. Cristo es glorioso. Cristo es precioso. Y al igual que Caleb, nosotros salimos de Egipto. Nosotros fuimos salvos. Y tenemos la visión de Cristo en la iglesia. Pero ¿eso es todo? ¿Eso es todo, hermano? ¿O quieres poner tu pie en Hebrón y quieres que el carácter de Cristo como papá sea formado en ti? Y en ti, mamá. ¿Sabes, hermano? Anote esto. Lo que nosotros deseamos es lo que vamos a querer para nuestros hijos. ¿Qué deseas de Cristo para ti? Y hazte esta pregunta profundamente en tu corazón. ¿Qué deseas? ¿Solamente ser salvado? ¿Solamente venir a reunión? ¿O quieres profundamente que Cristo sea formado en ti y quieras rendir tu vida en devoción y amor por Él, en oración, en palabra, buscando su corazón? ¿Eso es lo que deseas? Si eso es lo que deseas profundamente en tu corazón, es lo que tú deseas para tus hijos. Si eso no es lo que tú deseas, quiero decir realmente, hermano, que eso no es lo que tú deseas para tus hijos. Porque cuando Caleb pisó Hebrón, no lo estaba pisando solamente para él. Lo estaba pisando para él y para toda su descendencia. Y Dios vio que Caleb amaba la tierra y que no había otro como Caleb. Ni de Josué se dice que pisó Hebrón. Caleb pacientemente esperó Hebrón. Dice la palabra: mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. La paciencia produce carácter.
El trabajo de años con los hijos debe producir un carácter. Las tribulaciones en la familia tienen que producir un carácter. Como dijo Pablo en Romanos capítulo 5, dice que nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia. Y la paciencia produce prueba, que es el carácter. Y cuando está el carácter, que es el carácter de Cristo, entonces nosotros decimos, sí, Señor, ahora yo veo el carácter en mi papá, veo cómo se está siendo transformado y viene esperanza al corazón del hijo. Porque veo un padre que está siendo transformado año tras año, y esa fe puede encender el corazón del hijo. ¿Cómo habrán visto los hijos el corazón de Caleb? Un padre encendido por Hebrón. Hijo, ya quedan menos años. Ya vamos a llegar. El Señor nos va a dar Hebrón. Y no será solamente para mí, también será para ti. Y cuando Él llegó, dice, todavía estoy tan fuerte como el día que Moisés me envió. ¿Cuál era mi fuerza entonces? Tal es mi fuerza para la guerra, para salir y para entrar. ¿Cuál es esa vida? ¿Cuál es ese poder? ¿Cómo Él pudo sostenerse a los 85 años con el mismo vigor y con la misma fuerza y con el mismo amor por Hebrón? Esa es la vida de resurrección. Esa es la vida de Cristo. Es la vida del Espíritu. O si le diéramos lugar a la vida del Espíritu en nuestras familias, amados hermanos, amaríamos a Cristo, su carácter formado en nuestras vidas. Y aunque este hombre exterior se vaya desgastando, el interior se renueva día en día. Padres transformados por el poder del Espíritu Santo. ¿Sabes, hermano? Tenemos que hacernos preguntas. Preguntas profundas. Son las cuales que yo también me tengo que hacer. Y llorar. ¿Ha habido un proceso de transformación en nuestra vida desde que nuestros hijos llegaron a la casa? ¿Por qué nuestros hijos no creen? Porque piensan que solamente creer en el Señor es venir a reuniones y no ver cambios. Pero si vieran a padres que son transformados por el poder del Espíritu, entonces ellos van a decir, yo quiero lo mismo que mi papá tiene. Lo he visto cambiar. Eso hace Hebrón. Ese anhelo por Hebrón. ¿Cuáles son tus anhelos, hermano? Esos anhelos dicen, dame ese monte. Yo quiero ese monte, aunque me cueste. Señor, pagar un precio, dame ese monte. Caleb dijo, dame ese monte. Josué, dame ese monte me lo prometió el Señor. Yo puse mi pie y Él me lo va a dar. Dame ese monte. Y sabes, ese monte tenía que pagar un precio, porque eran donde estaban los anaseos, los hombres más grandes. Gigantes. Pero todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Y aunque el enemigo se levantara como río, ahí está, el Espíritu se levantaría como bandera contra él. Y aunque el mundo se levantara con todas sus fuerzas, el Señor rogó por nosotros. Pero también hay gigantes dentro de nosotros, hermano. Y esos gigantes han prevalecido por años en nuestras familias. Deseando bronas, y esto es los gigantes. Pero ¿por qué no podemos vencer? Porque no hemos echado mano a esa vida de resurrección. Porque no hemos permitido que el Espíritu Santo nos llene. Y han detenido la obra en nuestra familia. Y finalmente terminan los padres caminando solos. Y algunas veces llega a terminar
caminando solamente la esposa sola. Pero la esperanza está en el poder de esa vida, hermano. Esa vida está en ti y esa vida está en mí. Por lo tanto, Caleb, en su paciencia, procuraba esto con esperanza, trayéndolo a nuestra realidad. Cristo en nosotros, la esperanza de gloria. Él procuraba una descendencia que tomara Hebrón, una descendencia al igual que Abraham, una descendencia que tuviera Cristo en el corazón, pero no solamente Cristo en el corazón, sino Cristo formado en la vida de nuestros hijos, hijos en los cuales nosotros podamos ver cambios profundos. Cambios profundos, hermano. Hijos que puedan madurar más temprano que otros en el mundo. Hoy día la juventud, no sé Álvaro, ¿a qué edad hoy día un joven está madurando? Entre más pasa el tiempo, los jóvenes maduran más tarde. Pero en la vida de la iglesia los jóvenes debiesen madurar antes por causa de la palabra implantada en el corazón de ellos. ¿Lo crees tú? Yo creo que sí, hermano. Y quisiera cerrar con la vida de Caleb con algo que me pareció muy hermoso y que me toca a mí como papá. Papá que tengo hijos grandes. Y ya sabes para dónde voy. También. Caleb llegó a la tierra, enfrentó a los gigantes. Caleb significa temerario, impetuoso. Y llegó a la ciudad fortificada y echó, dice, allí a los 3 hijos de Anac, Sesai, Aimán y Talmai. Y luego hace algo muy interesante. Y dice, al que atacare a Debir, llamada Kiriat Safer, y la tomare, yo le daré a mi hija Axa. Yo siempre miré esto no con buenos ojos, dijiste que es desprendido de su hija. Pero sabes, hay un principio espiritual. Caleb amaba tanto la tierra, amaba tanto a Cristo, amaba tanto el carácter de Cristo, hablando así. Dijo, si yo encuentro, voy a tratar de entender a Caleb, si yo encuentro un hombre que ame a Cristo como yo amo, yo le doy a mi hija. Entonces, ¿qué hizo? Ahí adelante está la tierra, vaya a pelear, a ver si tiene las mismas agallas que tengo yo, la misma fuerza y el mismo vigor. Y fue Otoniel. Y Otoniel significa Dios es poderoso. Él era sobrino de Josué, su papá se llamaba Cenaz, cazador. Pareciera que toda esta es una familia con nombres bien de conquistadores, muy avanzados en fuerza, vigor. Pero eso nos habla de la vida del Señor. Amado hermano, tú que tienes hijos de 15, 16, 17, a lo mejor los más pequeños no sé, pero pregunto, ¿qué estás haciendo para buscar un esposo y una esposa a tu hija? ¿Estás doblando tus rodillas? ¿Estás llorando por él? ¿Por ella? ¿Sabes? Meditaba en esto. Caleb no solamente buscaba a Cristo para sus hijos, buscaba a Cristo para sus nietos. ¿Qué corazón tenía Caleb? Miró más allá. Amados hermanos, les invito juntos que los hagamos en nuestras casas. Busquemos esposos y esposas para nuestros hijos. Amén. Esposos que amen a Cristo, aún más como nosotros lo amamos. Amén. Abraham le buscó una esposa a su hijo y su siervo era una figura del Espíritu. ¿Recuerdan? ¿Y cuál era la señal? Que ella escuchara al siervo, atendiera la voz del Espíritu. Y sabes,
Otoniel fue el primer juez. Caleb no se equivocó. Él sabía que se amaba a Cristo. El corazón de su hija estaría pastoreado. ¿Lo ven? Dios ve a un hombre y su casa. Él estaba buscando un hombre a su hija. Un hombre que amara al Señor. Que tuviera devoción y amor por Él. Pero Él lo buscó, Él oró. No estamos diciendo que nosotros lo busquemos, que andemos viendo. No, hermano, eso se busca en el trono. Porque yo quiero lo que Dios quiere para mi hija, pero yo sé que si quiero algo que tiene que ver con Cristo, el Padre se agradará. Porque el Padre tiene agrado en su Hijo. Toda complacencia la encuentra en Él. ¿Lo crees, hermano? O que el Señor derribe esos paradigmas impuestos por el mundo. Como que si nuestros hijos, ellos claro que buscarán. Y nosotros les enseñaremos a buscar hijos, a nuestros hijos esposas y nuestras hijas esposos. Les ayudaremos hablando con ellos y hablando con el trono de Dios. Porque nosotros estamos en nuestra casa conectados con el trono. Y ahora estamos conectados con el trono. Y estamos santificando su nombre por medio de su palabra. Eso es lo que estamos haciendo. Ahora quisiera hablar de José y su casa. Hemos hablado de Abraham y su casa como obras de fe. De Caleb y su casa, como tuvo paciencia y aguardando esa esperanza de Cristo formado en una familia. Josué y su casa. Vamos a ver a Josué y su casa en el amor de Dios. Josué 24:15 dice esto: y si mal os parece servir a Jehová, escogíos hoy a quien sirváis. Si a los dioses a quien sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Miren, fíjense ahora, pero yo y mi casa. Esto no es casualidad, esto es un principio. Yo y mi casa serviremos al Señor. El privilegio de Josué. Josué tuvo un privilegio de salir de Egipto, una tierra que fue prometida para él, para su casa. La responsabilidad de entrar en esa tierra, su familia y servir en esa tierra. Pero también la responsabilidad de colaborar con Dios para ingresar a esa tierra, a todo un pueblo, y que todo ese pueblo sirviera. Me quiero enfocar a la vida de Josué con él y su casa, no con el pueblo, sino él y su casa. Él dijo: yo y mi casa serviremos al Señor. Hermanos, Josué no podía comprender en su corazón servir solo. Que él se santificara solo para el Señor ante tanta idolatría. Josué, al declarar esto, estaba velando por el carácter moral de sí mismo y por el carácter moral de su casa. Porque si él doblaba las rodillas ante el Señor y sus hijos lo doblaban ante los ídolos, pregunto, ¿quién era el responsable? ¿Quién mancharía la casa? Claro, los hijos. Pero ¿quién estaría detrás de todo eso si el Señor ve a un siervo y su casa? Yo sé que esta palabra nos supera, pero el nombre del Señor tiene que ser santificado, hermanos. Amén. Y cuando nosotros queremos que el nombre del Señor sea santificado es porque estamos buscando en su luz el camino correcto que la iglesia debe seguir.
quiero hacer un paréntesis. Cuando nosotros partimos el pan y vemos la copa y la obra del Señor, ¿sí?, nos acordamos de ese pueblo que salió, ese pueblo que llegó. Pero finalmente, hermano, no fue un cordero para todo un pueblo, sino que hubo un cordero por familia. Aún cuando la familia era tan pequeña. Por lo tanto, el asunto era con las familias para que hubiese un pueblo que saliera. Aquí nosotros podemos escondernos fácilmente en las reuniones, hermano, pero Dios pone su ojo en la familia. Y el Señor sabe a cada uno, hermano, a cada uno, dónde esta palabra nos toca. Pero también Él sabe cuál es el remedio para cada uno. Con corazones dispuestos el Señor puede trabajar. ¿Dónde está el amor de Dios en esta declaración? Yo y mi casa serviremos al Señor. Realmente estaba en aprieto, buscaba delante del Señor y decía: Señor, ¿dónde está tu amor aquí? ¿Dónde puedo verlo en esta declaración? Y me acordé de esta declaración que aparece en Éxodo 21, del 2 al 6. Y me van a entender por qué. Si comprares siervo hebreo, 6 años servirá, mas el 7º saldrá libre, de balde. Si entró solo, solo saldrá. Si tenía mujer, saldrá él y su mujer con él. Si su amo le hubiere dado mujer y ella le diere hijos o hijas, la mujer y sus hijos serán de su amo, y él saldrá solo. Y si el siervo dijere, escuche, hermano, escuchemos, yo amo a mi Señor, amo a mi mujer, y mis hijos, no saldré libre. Yo amo a mi Señor, a mi mujer y a mis hijos, y no saldré libre. Entonces su amo lo llevará ante los jueces y le hará estar junto a la puerta o al poste, y su amo le horadará la oreja con lesna y será su siervo para siempre. Esto se basa en las leyes sobre los esclavos para Israel, y cuando podemos ver esto, no hay otra manera de servir sino por amor. No podemos servir sino por amor. Muchos esperaban 6 años para salir. Tenían todo su derecho para irse. Pero había unos que se quedaban con su Señor. Porque había algo que los unía a Él. Mucho más que un compromiso personal. O mucho más que alguna deuda personal. Era amor. El amor. Yo amo a mi Señor, a mi mujer y a mis hijos. Y sabes que la palabra amor en el original que está ocupando allí el Espíritu Santo es la misma que se ocupa en el mandamiento, en el primer mandamiento. Y amarás al Señor tu Dios de todo tu corazón, de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Es el amor de Dios. Podemos entender a Josué. Cuando él dijo eso, él amaba a su Señor, amaba a su esposa y amaba a sus hijos. Él sabía que había sido libertado de Egipto y que Dios tenía todos los derechos sobre su vida y que el amor de Dios lo había abrazado completamente. Él fue cautivado por el amor de Dios. Y para llegar a decir esto, porque él tomó una decisión, ese amor lo llevó a tomar esta decisión, hermanos. Escogieos vosotros a quién vais a servir. En esta tierra, ustedes decían, se sirvan a los ídolos. Pero yo en mi casa, por causa de ese amor, yo en mi casa serviremos al Señor. El asunto, hermanos, está aquí dada por causa de la relación de amor que hay entre un siervo y su Señor. ¿Por qué lo digo?
por lo siguiente, hermano. Porque aquí cuando dice él, y aunque éste tenga esposa e hijos, él dice, amo a mi Señor. Pero lo dice en primer lugar. Yo amo a mi Señor en primer lugar. La decisión de servir pasaba primeramente por el amor a su Señor y luego por su familia. Y en esto, hermanos, quiero ser claro. El amor de Dios regula todo el resto. El amor de Dios regula mis relaciones con mi esposa y con mis hijos. Anoté algunos asuntos aquí. El amor de Dios, el amor a nuestro Señor, regula mis relaciones con mi esposa y para con mis hijos. Por eso nosotros podemos amar a nuestras esposas como Cristo amó a la iglesia. El amor de Dios nos lleva a instruir, que fue lo que hizo Abraham. Y no solo eso, a disciplinar. Discúlpeme si alguien está en desacuerdo con eso. Pero nosotros somos disciplinados por el Señor. Amén. Es cierto, hermanos. Y en esto hay padres que se han extralimitado. Pero no por eso nosotros vamos a borrar ese versículo de la Escritura. Nosotros necesitamos el amor de Dios para disciplinar y amonestar. Y si un padre se ha sobrepasado, el mismo amor de Dios hará que el hijo pueda perdonar. ¿Lo crees tú? Amén. El amor del Señor trae su voluntad a nuestra casa. El amor de Dios santifica su nombre en medio de la casa. El amor de Dios nos manda a instruir al corazón de nuestros hijos. El amor de Dios trae su gloria a nuestra casa. El amor de Dios, ese amor del siervo con su Señor, lo hace estar unido a Él. Y eso permite que nosotros tengamos oídos abiertos para el Señor. Por lo tanto, nuestra familia tiene oídos abiertos para el Señor. Por causa de ese amor, estiramos nuestras manos para hacer su voluntad y permitimos que toda una familia pueda hacer la voluntad del Señor. Por causa de ese amor que hay entre el siervo y su Señor, ese siervo camina en pos de su Señor. Entonces toda una familia puede caminar en pos de su Señor. Ahora, ese Señor no es pasivo, es activo. ¿En qué sentido es activo? Y quiero ponerles el siguiente ejemplo, que me parece muy práctico. Cuando nosotros nacimos de nuevo y fuimos regenerados por el Espíritu, nosotros vinimos a trabajar en los campos del Señor. Y cuando se abrieron los portones de ese campo, adivinen con quién nos encontramos. Con un buen manso y con un yugo puesto en su hombro. Y el otro espacio, adivine para quién es. Para usted y para mí. Usted es el novillo y él es el buey manso, el buey viejo. Porque sabes que trabajar para el Señor o servir al Señor no es hacer cosas para Él, sino es hacer cosas con Él, unidos a Él. ¿Lo entendemos? Sí, hermano. Toda huella que dejemos, todo surco que hagamos, toda semilla que sembremos, amados hermanos, va a estar segura por causa de nuestra unión con nuestro Señor. Nosotros tenemos al buey manso, tenemos al novillo y hay un yugo que los une. Adivinen quién es ese yugo. El Espíritu Santo. Porque lo que haga el buey manso lo va a hacer el buey viejo a través de su espíritu. Recuerden que el buey manso gira su cabeza y gira el yugo, y el novillo se gira por causa de ese yugo, ¿cierto? Nosotros no vemos al Señor, no estamos, pero estamos conectados con Él por el Espíritu Santo. Y el amor de Dios fue derramado a través del Espíritu Santo. Amados hermanos,
Cuando los hijos nacen, qué precioso. Me acordaba de estos días de un amigo, un hermano muy querido. Su esposa había tenido 4 pérdidas. Y su hijo llegó a la casa. Me alegré tanto, hermano. Mucho. Y meditaba en esto. Ese hijo tiene la dicha y la seguridad de poder encontrarse con Cristo a través de su Padre. Se encuentra con el novillo y puede tocar al buey manso. Si eso no ocurre así, el niño pasará a ser el centro de la casa. Y muchos padres han fracasado en esto, porque el centro de la casa siempre será el Señor. Siempre. Y el único que nos puede salvar es el buey manso, unido a su siervo. Por eso ese siervo unido a su Señor en amor puede amar a su esposa y puede amar a sus hijos con un amor correcto, no con un amor natural. El amor natural debe estar subyugado, conversábamos la última vez con los hermanos, al amor de Dios. El amor natural aleja a los hijos del Señor. ¿Por qué? No le hables a mis hijos. No lo reprendas. No le digas nada. El amor de Dios es el amor que tuvo Abraham para con su hijo, que fue capaz de ponerlo en un altar por causa de la gloria, manifestando el amor de Dios a través de su hijo que moriría en la cruz. Es el amor sacrificial. Es que yo también me sacrifico, pero tú te sacrificas por causa de tu hijo, pero los padres se sacrifican por causa de Dios para con sus hijos. Ana manifestó el amor de Dios, como él ofrendaría a su hijo, y él ofrendó al suyo. Ese es el amor de Dios. Ese amor de Dios, hermanos, nos ayuda a presentar a nuestros hijos. Ese amor de Dios nos ayuda a nosotros no armarle, también lo conversamos, proyectos a nuestros hijos. Y en esto yo también soy pillado. No, es que me compré un terrenito cerca de mi casa, se lo regalé a mis hijos, los voy a tener cerquita, voy a tener a mis nietos cerca. Hermano, tuve que pedirle perdón al Señor. Están allí, pero yo no puedo armarles un proyecto de vida. Yo no puedo buscarle un médico o una enfermera para que se casen. Hermanos, tenemos que entregar a nuestros hijos al Señor. Eso hace un siervo, por causa de ese amor. ¿Lo crees tú? Entonces, cuando ocurren estas cosas y ven a un siervo unido a su Señor por causa de ese amor, trayendo la gloria y la santidad a su casa, entonces nuestros hijos tienen un camino de servicio. Nosotros podemos orar: Señor, yo te ruego que encuentres en mi hijo tu siervo y tu sierva. Amén. Que ellos te amen profundamente. Llévalos donde tú quieras. Donde tú quieras, Señor. Concédele un esposo y una esposa para cuales puedan encontrar descendencia. Tú también. Son tuyos, Señor. Los pongo en el altar. Tu amor me lleva a ofrecerlos en el altar. Tu amor me lleva a entregártelos a ti. Tú me los diste, pero no son míos, son tuyos. Te pertenecen a ti. Cuando oramos de esta manera, la seguridad de la madre y del hijo, pensémoslo así, no está en el siervo, está a quien está unido su siervo. ¿Lo puedes ver? La madre y los hijos pueden descansar en un siervo que está unido a ese buey manso. Aprended de mí, dice el Señor, porque el siervo sabe, y ahora podemos entenderlo, que separado de él va a arar por cualquier lado. Estuve viendo cómo se coloca un novillo a un buey manso, hermano, y cuando tienen que desenyugarlo,
tienen que sacar primero el novillo, porque a la hora que sacan al buen manso, rompe todo. Amados hermanos, la única salvación para nuestra familia es que estemos unidos al Señor por su amor. Nuestros hijos lo notarán, ellos lo verán. Y qué bueno que te escuchen llorar. No porque te quieras manifestar, pero ellos sabrán que tú les amas por esos llantos. ¿Qué estamos pidiendo por ellos? ¿Cuánto estamos llorando por ellos? Quiero hacer estas preguntas que son prácticas. ¿Cuánto estamos clamando por ellos? Clama a mí, dice el Señor, y yo te responderé. Amén. Y ese clamor es un clamor por su gloria, en tu casa y en mi casa. Finalmente, este siervo tiene orejas perforadas. Tiene aquí roto, ¿sí? Que dice que él sería su siervo para siempre. Y todos lo verán. Es decir, si yo veo un siervo con la oreja perforada en ese tiempo, ¿qué voy a decir yo? No, este ama a su Señor, ama a su esposa y ama a sus hijos. ¿Qué imagen tiene el resto de nosotros? ¿Nos ven solitarios? ¿Te ven solitaria o te ven con tus hijos? Esa marca significa que tú estás unido a tu casa porque tú estás unido al trono. Cuando nosotros decimos que estamos unidos al trono, tiene que haber resultados en nuestra casa, porque la palabra de Dios es fiel y es verdadera. Amén. Y todos lo verán, a su siervo. Y sabes, hermano, con esto quiero ir terminando. Todo el pueblo de Israel, cuando le dijo, me imagino cómo le dijo Josué, escogeos vosotros. ¿A quién van a servir? Pero yo y mi casa vamos a servir al Señor. Y Josué tenía las orejas perforadas. Por causa de esas orejas perforadas, todo un pueblo sirvió durante el tiempo de Josué. Fue un ejemplo. Encendió el corazón de otras familias. ¿Pueden ver el poder del servicio, de ese amor de un siervo unido a su Señor? Dice que durante todo el tiempo de Josué, ese pueblo sirvió con él, aún más cuando él murió. Los ancianos que quedaron se acordaron de Josué y también sirvieron al Señor. Y cuando se acabó ese tipo de familia, se levantó otra generación. ¿Y qué dice? Que no conocía al Señor. Por causa del amor de Josué por su Señor, encendió el corazón de todo un pueblo. ¿Cuál es nuestra esperanza en todo esto? Y pensaba, tenía que ser Josué, por hermano, y no otro. ¿Por qué? ¿Por qué tenía que ser Josué? Porque Josué nos habla de Cristo. Es una figura de Cristo. Él edifica. Él puede decir, yo en mi casa serviremos al Señor. Tan perfecto Josué en todo. Pero nos habla de Cristo. Pero Cristo habita en nuestro corazón. Él está dentro de nosotros por su Espíritu Santo. Nuestro Josué está como sumo sacerdote intercediendo con nosotros. Por lo tanto, amados hermanos, no está lejos alcanzar esa vida porque ya la tenemos. Dejemos que esa vida de resurrección esté presente. Dispongámonos al Espíritu Santo. Si nosotros nos ocupamos de nuestra salvación con temor y temblor, Él pondrá el querer como el hacer por su buena voluntad. Amén, hermanos. Vamos a orar al Señor. Vamos a entregar esta palabra. A Él. Padre nuestro, te damos gracias por este día. Señor, tú entiendes mucho mejor lo que es una familia. Tú conoces muy bien lo que es la fe, la esperanza y el amor.
Y en tu amor nos abriste un lugar para con tu familia. Nos introdujiste. Tú eras feliz con el Padre. Ahí estaba el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Ustedes se regocijaban eternamente. Pero quisieron abrirnos su corazón y dijeron: hagamos al hombre a nuestra imagen. Y nos colocaste en tu familia. Enséñanos, Señor, a ver cómo tú ves las cosas. Que sean días de perdón delante de tu trono. Días de lágrimas. Porque tú dices que el corazón contrito y humillado tú no menosprecias. Socorre a la iglesia en Cholchol. Socorre a la familia, a los desesperanzados, a los que hemos cometido errores. Pero en ti hay perdón para que sea reverenciado. Bendice a la iglesia, bendice a la familia, Señor. Que podamos tener luz, claridad respecto a estos asuntos. Que esto no es del mundo, esto es de la iglesia. La familia nació en tu corazón, Señor. Tú eres nuestra figura paterna, oh Dios eterno. Socórrenos por tu Espíritu. Consuela el corazón también de las hermanas que no tienen esposos, que están cerca. Señor, que ellas en piedad y en humildad puedan ser usadas por ti. Amén. Para pastorear también a sus hijos, a los varones, Señor, que puedan recibir este principio, que lo puedan vivir y que sus esposas también los puedan respetar, para que haya salud espiritual en cada familia, en cada hogar, para que haya respaldo del cielo, Señor. Rogamos, te lo pedimos a ti. Padre, gracias por tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén.